Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde destapamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Si eres de los que suspiran con cada mirada, con cada toque sutil, con cada sonrisa cómplice, entonces estás en el lugar correcto, porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha mantenido a millones en vilo, la de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han adivinado. Vamos a hablar del culebrón que surgió en los sets de grabación, de las miradas que traspasaron la pantalla, de los rumores que se convirtieron en gritos a voces. Y de esos mensajes secretos que, según dicen, lo confirmaron todo. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada pista, cada indicio que nos llevó a creer que el amor traspasó la ficción. Pero antes de que nos emocionemos demasiado, quiero recordarles a todos los nuevos que se unen a nuestra comunidad que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras investigaciones. Aquí encontrarán análisis profundos, chismes jugosos y, sobre todo, mucho cariño por el mundo del entretenimiento. Así que, sin más preámbulos, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que al juntarlos evocan pasión, química y, por supuesto, la inolvidable serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air, como la conocimos en muchos lugares del mundo. Desde el momento en que sus personajes, Eda y Serkan, se cruzaron en la pantalla, la chispa fue innegable. Y no solo nosotros lo notamos, todo el mundo. Las redes sociales estallaron con comentarios sobre la intensidad de su mirada, la naturalidad de sus interacciones y la química que traspasaba la pantalla. Pero como suele suceder en estos casos, al principio todo eran rumores. Son solo buenos amigos, decían algunos. Es parte de la promoción de la serie, argumentaban otros. Sin embargo, los fans, con su perspicacia y su lupa siempre lista, comenzaron a encontrar pequeños detalles que apuntaban a algo más profundo. Empecemos por las redes sociales, ese campo de batalla donde las celebridades revelan sus secretos. Hande y Kerem, ambos muy activos en Instagram, comenzaron a publicar fotos y vídeos que, aunque individualmente parecían inocentes, al juntarlas contaban una historia diferente. Un paisaje compartido, una comida en el mismo restaurante, incluso un reflejo sospechoso en las gafas de uno que revelaba la presencia del otro. Los fans lo analizaban todo con lupa, buscando cualquier pista que confirmara sus sospechas. No solo eso, la frecuencia con la que interactuaban en las publicaciones del otro era notable. Likes instantáneos, comentarios con emojis estratégicamente colocados, y hasta respuestas a preguntas de los fans que involucraban al otro, creando una dinámica que era imposible ignorar. Luego llegaron las entrevistas. ¡Ay, las entrevistas! Ese momento crucial donde los actores, con su profesionalismo y su habilidad para evadir preguntas, intentan mantener la máscara de la privacidad. Pero a veces incluso los mejores actores tienen un desliz. Y esos deslizamientos, esos momentos de vulnerabilidad, eran oro puro para los fans. ¿Recuerdan esa entrevista donde a Kerem le preguntaron sobre su tipo ideal de mujer y, sin dudarlo, describió a Hande con lujo de detalles? Un golpe bajo para el secretismo. Pero no fue la única. En otra entrevista, Hande fue interrogada sobre qué era lo que más le gustaba de trabajar con Kerem, y su respuesta, aunque intentó ser profesional, estuvo cargada de elogios que iban más allá de lo puramente laboral. Habló de su sentido del humor, de su profesionalismo, pero también de su calidez y su capacidad para hacerla sentir cómoda y segura en el set. Era evidente que había una conexión especial entre ellos. ¿Y qué decir de los eventos públicos? Premios, alfombras rojas, fiestas. Cada aparición de Hande y Kerem juntos era un festival de emociones para sus seguidores. Sus miradas cómplices, sus sonrisas tímidas, sus manos que se rozaban accidentalmente. Cada gesto era interpretado como una prueba irrefutable de su amor. La tensión en el aire era palpable, una energía que los rodeaba y que era imposible de ignorar. Los fotógrafos, conscientes de la expectación que generaban, no perdían detalle, capturando cada mirada, cada gesto, cada sonrisa. Incluso la forma en que se paraban el uno al lado del otro en las alfombras rojas era analizada minuciosamente. ¿Estaban demasiado cerca? ¿Demasiado lejos? Cada centímetro era importante. Pero, ¿y esos mensajes secretos? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Se filtraron algunos mensajes en redes sociales, comentarios en fotos y vídeos donde se dedicaban palabras cariñosas y emoticonos sospechosos. Mensajes que, aunque ambiguos, eran interpretados como declaraciones de amor encubiertas.
Por ejemplo, un simple comentario de Ande en una foto de Kerem que decía, «Eres mi persona favorita», desató la locura en las redes. Imagínense. Pero no solo eso, también se encontraron mensajes con referencias a chistes internos, a momentos compartidos en el set, a canciones que solo ellos parecían entender. Era como si hubieran creado su propio lenguaje secreto, una forma de comunicarse que solo ellos podían descifrar. Pero no solo se trataba de mensajes directos. También había mensajes subliminales, guiños ocultos en sus publicaciones. Por ejemplo, se rumoreaba que ciertos colores que usaban en su ropa o accesorios tenían un significado especial para ellos, un código secreto que solo ellos entendían. Incluso se hablaba de canciones que se dedicaban a través de sus historias de Instagram, melodías que hablaban de amor, de pasión y de conexiones profundas. Los fans, con su increíble capacidad para detectar patrones y encontrar significados ocultos, analizaban cada detalle de sus publicaciones, creando teorías elaboradas sobre el significado de cada color, cada canción, cada emoji. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los miembros del equipo de grabación. Ellos eran los testigos privilegiados de su romance. Algunos, más discretos que otros, dejaban caer pequeños comentarios en entrevistas o en redes sociales que confirmaban lo que todos sospechábamos, que Ande y Kerem eran mucho más que compañeros de trabajo. Un miembro del equipo comentó en una entrevista que la química entre ellos era palpable desde el primer día, que se notaba que había algo especial entre ellos. Otro, en una publicación en redes sociales, mencionó que trabajar con Ande y Kerem era como presenciar una historia de amor en tiempo real. Estos pequeños comentarios, aunque sutiles, eran suficientes para alimentar aún más las sospechas de los fans. Finalmente, después de meses de rumores y especulaciones, la confirmación llegó. ¿Y qué confirmación? Fotos de sus vacaciones juntos en Maldivas inundaron las redes sociales. Ande y Kerem, relajados, felices, enamorados. Ya no había duda alguna. El amor había florecido en el set de grabación y se había convertido en una hermosa realidad. Las fotos hablaban por sí solas. Se les veía radiantes, disfrutando de la compañía del otro, sin importarles las cámaras ni los rumores. Era evidente que estaban enamorados y que querían compartir su felicidad con el mundo. La noticia, por supuesto, causó furor. Los fans celebraron la confirmación de su romance como si fuera un triunfo personal. Las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación y buenos deseos. Ande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, en el símbolo del amor verdadero que trasciende la pantalla. Se crearon hashtags en su honor, se organizaron fiestas virtuales, y se inundaron las redes sociales con fanart y vídeos dedicados a su amor. Era como si los fans hubieran estado esperando este momento durante meses, y ahora que finalmente había llegado, no podían contener su alegría. Su relación, como toda relación, tuvo sus altibajos. Hubo rumores de crisis, de separaciones. Pero ellos siempre se mantuvieron unidos, demostrando que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. A pesar de la presión mediática y de los constantes rumores, ellos siempre intentaron mantener su relación lo más privada posible. Se negaron a dar detalles sobre su vida personal en entrevistas, y se centraron en su trabajo y en su amor el uno por el otro. Esta actitud, aunque a veces frustrante para los fans, demostraba su madurez y su compromiso con su relación. Lamentablemente, como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, la de Ande y Kerem llegó a su fin. La separación, aunque dolorosa para sus fans, fue manejada con respeto y madurez por ambas partes. Aunque los motivos de la separación nunca fueron revelados públicamente, se rumoreaba que las agendas apretadas y la presión mediática habían afectado su relación. A pesar de la tristeza de la separación, los fans admiraron la forma en que Ande y Kerem manejaron la situación, demostrando una vez más su profesionalismo y su respeto mutuo. Pero más allá del final de su romance, lo que perdura es el recuerdo de esa magia, de esa química que nos hizo soñar y creer en el amor verdadero. Y por supuesto, el legado de esos mensajes secretos, de esas pistas ocultas que nos mantuvieron en vilo durante meses. Su historia de amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en los corazones de sus fans, quienes siempre recordarán con cariño la magia que compartieron. En resumen, hemos desentrañado la historia de Ande Erçel y Kerem Bürsin, desde los primeros rumores hasta la confirmación de su romance, pasando por esos mensajes secretos que alimentaron la esperanza de sus fans. Hemos visto cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados y cómo la química en la pantalla puede trascender a la vida real.
Analizamos cada detalle, cada entrevista, cada publicación en redes sociales, buscando pistas y confirmaciones de su romance. Fue una investigación exhaustiva que nos llevó a descubrir los secretos mejor guardados de esta pareja icónica. Gracias por acompañarnos en esta investigación llena de drama y romance. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Hande y Kerem tanto como nosotros. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que los mensajes secretos eran realmente intencionales? ¿Cuál fue su momento favorito de la relación de Hande y Kerem? Dejen sus comentarios abajo, los leeremos todos. Además, ¿qué otras parejas del mundo del espectáculo les gustaría que investigáramos? Déjenos sus sugerencias en los comentarios. Y antes de despedirnos, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes del drama y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ni una sola de nuestras investigaciones. Tenemos muchas más historias emocionantes y reveladoras preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.